Existen entonces las ofensas al dham. También están las seva aparadas. Son 32 tipos de seva aparada. Están las nama paradas, dhama paradas, seva paradas y está Vaishnava parada también. Y existen entonces 6 tipos de Vaishnava paradas. Y son 32 tipos de seva parada, 10 tipos de nama parada y también 10 tipos de dhama paradas. ¿Les funcionan las matemáticas o no? ¿Pueden contar? Entonces debemos prestarle atención a las ofensas, porque si ustedes cometen ofensas al cantar los santos nombres, entonces Nama Prabhu no les va a dar su misericordia. En verdad las ofensas, las aparadas, harán que el corazón de ustedes se vuelva como un trueno, como un rayo. Es como un trueno, un rayo en las manos de Indra, el rey del cielo. Él tiene un trueno en sus manos que se llama Vajra. Y eso deja una marca. Entonces la mente o el corazón serán marcados por ese rayo si ustedes cometen ofensas. Entonces el corazón de uno se vuelve como un trueno debido a las ofensas. Si ustedes dibujan una línea en una piedra, si ustedes marcan una piedra con una raya, esa marca que dejan en la piedra ya no puede ser borrada. Esa marca en la piedra entonces nunca puede ser borrada. La Shastra describe todo eso. Entonces debemos cantar los santos nombres sin ofensas. Debemos cantar sin ninguna ofensa. Si ustedes cantan los santos nombres con ofensas, entonces Nama Prabhu nunca les va a dar su misericordia. Por ese motivo hay que prestar atención a las ofensas. Ese es el asunto.
Entonces, ¿cómo pueden erradicarse las seva paradas? Ofreciendo stava stutis a las deidades, ofreciendo oraciones a las deidades. Por ejemplo, si ustedes cantan los santos nombres también una y otra vez, las ofensas a los santos nombres también serán removidas. No existe diferencia entre Nama, Vigraha y Swarupa. Si ustedes cometen Nama Parada, el canto de los santos nombres, pero canta los santos nombres constantemente, entonces las ofensas al santo nombre serán removidas. En un comienzo, los devotos cometen muchas ofensas. Por ejemplo, el canto de los santos nombres se cometen muchas ofensas. Sin embargo, Nama Prabhu no toma las ofensas. Eso ocurre si ustedes cometen ofensas sin saberlo. Pero si ustedes cometen ofensas sabiendo, entonces el corazón de ustedes se volverá duro como un trueno. Entonces una persona es... Entonces una cosa es la persona que comete pecados sin saberlo. Sin embargo, la persona que comete ofensas o pecados sabiendo que está cometiendo un pecado, eso es Gyan Papi. Entonces está el Agyani, una persona que desconoce o no sabe que comete un pecado, pero sin saber que eso era un pecado. Entonces, a través de una expiación, ese pecado puede ser removido. Y el otro tipo de pecador es el Gyani, una persona que sabe que lo que está haciendo es un pecado. Esa persona conoce las actividades pecaminosas. Y a esa persona se le conoce como Gyan Papi. Esas son las concepciones de las escrituras. Eu vou dar o transmissor para ele, mas ele tem que gravar também a tradução, porque a gente vai ter que fazer o upload depois. Gravar no WhatsApp de alguém, alguma coisa assim. Tá bom? Em algum celular que não esteja ouvindo rádio, para gravar só a voz dele. Entonces, si ustedes residen en el Dham y cometen alguna ofensa, eso es Dhamma Parada. Si ustedes cometen pecados estando en el Dham, entonces el corazón de ustedes se va a volver duro como un trueno. Hay gente que hace todo tipo de cosas, pero no le presta atención a las ofensas. Por ese motivo nosotros realizamos muchas actividades, pero no estamos recibiendo los frutos de esas actividades por las ofensas. Ustedes pueden cantar los santos nombres por muchos nacimientos y aún así nunca van a alcanzar el tesoro del Krishna Prema. Si ustedes cantan los santos nombres durante muchas vidas, pero cometen ofensas, debido a las ofensas no van a poder obtener los frutos. Si ustedes cometen un pecado sin saberlo, ese pecado puede ser perdonado. De esa manera tenemos que residir en el Dham y tener cuidado de no cometer ninguna ofensa. Entonces, si uno sirve al Dham, las Dham aparadas pueden ser removidas, las ofensas al Dham.
Melhorou? Sem antena, mas isso que vai ficar melhor. Sem antena. Tira sua antena, rosqueia sua antena e tira. There are 6 kinds of Vaishnava parada. Por otro lado, existen 6 tipos de Vaishnava parada. Melhorou? Bater Vaishnava, to beat na Vaishnava is offense. Por ejemplo, golpear un Vaishnava, eso es una ofensa. Do rádio, enrola o fio do rádio, o microfone do transmissor. Jacobina, sai daqui perto. So, 6 offenses to the Vaishnava. The Vaishnava has come. Entonces, otra ofensa a los Vaishnavas es cuando un Vaishnava llega a tu lugar y tú no lo recibes apropiadamente. Your heart does not become happy. Otra ofensa también es cuando tú ves un Vaishnava y tu corazón no se pone contento. So we have to give so much attention to the offenses. Entonces hay que prestarle mucha atención a las ofensas y así cantar los santos nombres. Especialmente en Navadvip Dham. Las ofensas de los nacimientos previos son destruidos. Navadvip Dham destruye las ofensas de los pecados. Pero si ustedes residen en otros dhams, los pecados no son tan fácilmente destruidos como si en Navadvip Dham. Si ustedes están en Navadvip Dham, muy fácilmente los pecados de todas las vidas previas son destruidos aquí en Navadvip Dham. Pero si ustedes están en Navadvip Dham y siguen cometiendo ofensas, Navadvip Dham no les va a dar su misericordia. Es como la espalda de un elefante. Un elefante toma, por ejemplo, un baño en el río Ganges. El elefante va a tomar un baño en el río y su cuerpo queda purificado. Pero luego de tomar el baño, al salir del agua, ¿qué hace el elefante? Agarra un montón de arena y se llena la espalda de arena. Y todo su cuerpo queda nuevamente lleno de tierra. Así es como funcionan las ofensas. Entonces hay que prestarle atención a las ofensas a los Vaishnavas. Las ofensas al Dham, las ofensas al santo nombre, a todo. Al servicio. Vaishnava parada depende de la categoría del Vaishnava. De hecho, todo esto es solamente para que la gente entienda. Una ofensa es una ofensa, nada más. Pero por supuesto, si usted comete una ofensa a los pies del loto de un Uttama Vaishnava, eso es algo sumamente peligroso. Dígame, mire, su hijo es un idiota. Si alguien golpea a ese niño, ¿qué va a hacer un juez con esa persona que lo golpeó? Quizás la persona... No, al revés. Ya, ahora sí va la traducción. Srila Gurudev dice, si su hijo tiene alguna discapacidad mental y su hijo golpea a una persona, ¿cómo es posible que el juez lo vaya a meter a la cárcel o le dé alguna sentencia? ¿Por qué? Porque esa persona con esa discapacidad mental actúa como un niño, actúa inocentemente, no hace ese daño a propósito. Por otro lado, si usted es una persona inteligente y golpea a alguien, el juez no le va a dar la misma sentencia a usted. Va a haber un castigo, ¿verdad? Entonces nosotros damos estos ejemplos para que la gente entienda. Sin embargo, las ofensas
These levels are there. Levels. Las ofensas a los pies del loto de un Utama, un Kanisa, un Madhyama, hay que considerar los distintos niveles ahí. But offense is offense. Sin embargo, una ofensa es una ofensa. Como el fuego es el fuego. The fire is the fire. El fuego es el fuego siempre. Fire is fire. Fire is fire. El fuego es el fuego. So we have to always follow all these conceptions. Entonces debemos seguir todas esas We need to consider concepciones. all these Y conceptions debemos that are considerar conceptions. debemos considerar esas Consider it, concepciones. then you'll understand. Y si ustedes las consideran, entonces van a entender lo que yo estoy diciendo. You say Rupa Goswami is superior or Kanja Krishnadas is superior? Who is superior? Por ejemplo, entre ellos dos, entre Rupa Goswami y Kanja Krishnadas, ¿quién es You superior? understand who is Kanja Krishnadas? ¿Entienden quién es Kanja Krishnadas? ¿Quién es? ¿Quién es Kanja Krishnadas? He was a Kanishna Dikari. Él era un Kanista Dikari, un devoto neófito, inicial. Like, how to say? Not walking properly. Él tenía una condición en su cuerpo y no podía caminar apropiadamente. Un día, Rupa Goswami estaba sentado meditando en los pasatiempos de Sri Radha Krishna. Srimati Radhika estaba recogiendo flores y Krishna, con su pie, se paró arriba de la rama donde estaba Srimati Radhika sacando flores y él hizo que la rama bajara. Entonces Srimati Radhika pudo sacar más fácilmente las flores. Pero Krishna, a propósito, sacó su pie de la rama, haciendo que la rama del árbol subiera rápidamente. Y Srimati Radhika quedó colgando de la rama del árbol. Entonces Rupa Manjari, que es Rupa Goswami, estaba meditando en esa lila. Al ver que todas las Sakis comenzaron a reírse, Rupa Goswami también comenzó a reírse. Justo en ese momento, Kanja Krishnadas, que tenía una dificultad para caminar, estaba pasando por ese lugar. Él es Kanja Krishnadas. Él pasó justo por ese lugar y pensó, Rupa vio mi dificultad para caminar y se rió de mí. En ese momento, el lila en que Rupa Goswami estaba meditando desapareció de su meditación. ¿Entienden? Entonces Rupa Goswami fue a donde Sanatana Goswami y le dijo, no sé qué ocurrió, debo haber cometido ofensas a los pies del loto de alguien, algo pasó. Entonces Sanatana Goswami le dijo, ok, hagamos lo siguiente, llamemos a todos los Vaishnavas y tú debes servir prasada a todos los Vaishnavas, le dijo. Entonces Rupa Goswami fue a invitar a los Vaishnavas. Entonces, cuando le llegó el momento de servir prasada a Kanja Krishnadas le dijo, oh, tú y yo nos encontramos hoy día. De hecho, cuando tú me viste, comenzaste a reírte. Entonces Rupa Goswami se dio cuenta. Oh, sin querer cometí una ofensa a los pies del loto de Kanja Krishnadas. Entonces Rupa Goswami intentó explicarle lo que había pasado. Entonces hay personas que son utamas, madhyamas, pero sin embargo uno no debe ofender a nadie, absolutamente a nadie. Pero eso no fue una ofensa, ¿verdad? Eso fue un lila. Ok, pero ese lila está diseñado para darnos la enseñanza a nosotros. Simplemente para enseñarnos. ¿Cómo? No, ¿cuán peligrosas son las ofensas? Si no, a través de esa lila, si no, ¿cómo entenderían si no fuera por esa lila? Ya son las 5 de la tarde. ¿Tienen hambre o no? De esta manera, entonces,
have to be careful of Uno the debe offenses, ser the tensions, cuidadoso con las ofensas. Hay que meditar en eso, prestarle atención. Hay que ser cuidadoso con las ofensas. But have the tendency to commit offenses, how they will disappear. ¿Y cómo podemos hacer desaparecer la tendencia a cometer ofensas? Again and again by chanting holy names. You should be Cantando very los santos nombres una y otra vez. Hay que hacerlo de manera humilde. humble. Still, sometimes it happens. Pero aún así, algunas veces, algunas cosas ocurren. Oh, Mario. If somebody says, in English they say, En inglés se dice lo siguiente. if you become addicted, Si tú te vuelves adicto, you have to give up this habit. debes abandonar ese You have hábito. to stay in the association of the sadhu. Por lo tanto, debes estar en la asociación de un sadhu. Debes abandonar la mala asociación. You should stay in the mental hospital for that. Para abandonar las adicciones y esas cosas, debes internarte en un hospital. In the mental hospital, Por ejemplo, en un you will be hospital kept alone. mental o en un There's a psiquiátrico. Hay treatment. un For which tratamiento, kind of person? Offenders? No. hay un tipo de tratamiento en el cual te aíslan, en el cual estás solo. Ah, okay. Those who are addicted, they are put in the mental hospital. Entonces, aquellos que son adictos a alguna sustancia, ellos son puestos en un hospital psiquiátrico. Si ellos están libres en la sociedad, pueden ser peligrosos. Tú no puedes rectificar a una persona que está profundamente dañada en su mente. Sencillamente tienes que ponerlo en un hospital psiquiátrico. You have to stay where? In the mental hospital. Esa persona debe residir en un hospital psiquiátrico. Si tú has perdido la cabeza, has perdido la cordura, debes residir en un hospital psiquiátrico. ¿Ah? Sadhu Sangha Merana Pariyana. Bueno, solo para recordar y aclarar, estamos haciendo la traducción de una clase dada por Srila Gurudev en su habitación, pero lamentablemente por temas de internet no pudieron grabarla en video, por lo tanto la tienen en audio, las devotas que estaban grabando, y han subido el audio con esta imagen de fondo de Gurudev. Por eso no hay un video y solamente está el audio. You have to give attention. Entonces hay que prestarle atención a las ofensas. Sometimes you make some joke with some person, the person becomes angry. Algunas veces uno le hace una broma a una persona y esa persona puede So enojarse. even if you chant holy names for many lives, Entonces si tú cantas los santos nombres incluso por muchas vidas, still you don't achieve the wealth of Krishna Prem. tú puedes no alcanzar el tesoro de Krishna Prema. Debido a las ofensas, tú puedes estar cantando durante millones de vidas, pero si no le prestas atención a las ofensas, nada va a pasar. Be careful about these things. Tú debes tener cuidado con las ofensas y los pecados. So we have come to the Dham, Entonces hemos venido al Dham, so we should stay carefully here. pero estando aquí en el Dham, debemos tener Better be cuidado. careful than to En los commit, autos. like make an accident. Like if you're careful, you can avoid accidents. En los autos a veces hay un sticker puesto que dice, si tienes cuidado, puedes evitar los accidentes. ¿Cuándo ocurren los accidentes? Cuando no tienes cuidado, cuando no eres prevenido. Por ejemplo, tú no dormiste bien y tuviste que manejar temprano en la mañana y puedes quedarte dormido mientras vas manejando. Por lo tanto, debes ser cuidadoso. Si tú quieres manejar, debes dormir apropiadamente. Some person is criticizing me. May you tell to this person you shouldn't do say this is not nice. Shouldn't do that. Hay una devota que dice, hay personas que a veces te critican y uno les dice, tú no debes hacer eso porque eso es una crítica. But they can advise. Oh, you are criticizing. It's not a good. If the person will listen, then you tell. Otherwise, if the person won't listen to you, just let him die. Bueno, si la persona te escucha, tú puedes decirle, pero si la persona no te quiere escuchar, ¿qué puedes hacer? Si la persona acepta tu consejo, Then you advise him. entonces tú puedes darle tu consejo. Pero si la persona no quiere aceptar el consejo, entonces eso es inútil. ¿Qué puedes hacer con esa persona? Upeksha, rechazar a esa persona. Upeksha.
Sometimes even you don't want, but the person might become angry for something, and these offenses are coming even without your intention. How to do in this case? Looks like sometimes impossible not to. You know, like if you try to please everybody, you cannot please anyone. Looks like. Bueno, la devota dice que a veces uno incluso no tiene la intención, ni siquiera le hace bromas a la persona y la persona igual termina enojándose contigo por algún motivo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Entonces, ¿qué hay que hacer? No hablarle a nadie, no hacer nada. ¿Qué es lo que se puede hacer realmente en ese caso? Yo he dicho que intenten entender. Ustedes deben considerar o pensar las cosas antes de hacerlas. Si no lo hacen, entonces, ¿qué va a pasar? If you think about all these things, your heart will be astonished. Si tú consideras todas las cosas antes de hacerlas, tu corazón va a quedar asombrado. Qué poderosas son esas concepciones. You must enter the Siddhanta. Tú debes profundizar en el Siddhanta. Siddha means Siddha, ¿qué significa? Es como una papa hervida. Siddha es como una papa hervida, una papa hervida. Anasiddha, like cooked rice. You don't cook the rice. Anasiddha means Anasiddha, ¿qué significa también eso? Significa arroz cocido. Siddha también significa cocer. You must be very expert in the Siddhanta. Debes ser experto entonces en el Siddhanta. If you're not, you have to be careful of all these things. Debes tener cuidado con los pecados. Gurudev, somebody speaking Prajalpa, what to do? ¿Qué puedo hacer si alguien está hablando Prajalpa, Gurudev? Si alguien viene a hablarme Prajalpa. The person forcefully is telling me Prajalpa. Si la persona a la fuerza me quiere hablar Prajalpa, Gurudev le dice, no lo escuches, no escuches a esa persona. Should not listen to Prajalpa. No debes escuchar Prajalpa. Don't listen to it. No escuches eso. Gurudev, usted dijo que el Dham está cubierto por Maya. Entonces, ¿qué beneficio pueden tener las jivas que hacen el parikram si el Dham está cubierto por Maya? De hecho, Gaura Dham también está cubierto por la red de Maya. Sin embargo, por la misericordia de Krishna, lentamente Maya va a desaparecer y vas a poder obtener el beneficio. When Maya lifts the veil of Maya, the veil of Maya, then you'll be able to see the transcendental abode. Tú vas a ser capaz de ver la morada trascendental cuando Maya retire su velo. Entonces debes residir en el Dham, cantar los santos nombres y así lentamente este velo de Maya, el manto de Maya, va a ser removido. ¿Entienden?
Somebody's translating in English. ¿Alguien está traduciendo al inglés? Did you understand what I said? ¿Entienden lo que Did you dije? understand? Madan Gopal, ¿usted entendió lo que yo dije? There is the net of Maya over the dam. And we Está have el velo o el manto de Maya sobre el Dham. on the dam. So what is the result we'll get? Entonces, ¿qué beneficio se puede obtener si el Dham está cubierto por Dam is Maya? not manifesting its true form for us, to us. But now we are doing the dam parikram. El Dham no está manifiesto en toda su forma, en todo su esplendor, pero ahora estamos haciendo Dham Parikrama. The net of Maya over the dam. Sin embargo, ¿por qué? Porque está el manto de Maya, la red de Maya, puesta sobre el Dham. When we become meek and humble, Pero cuando uno se vuelve humilde y sencillo, very humble, muy humilde, this is Dandavat Pranam. y uno ofrece sus reverencias, sus Dandavat Pranams, y hace Dham Parikrama, Dham Prabhu mercifully, Dham Prabhu misericordiosamente, lentamente, le va a mostrar a ustedes su forma. Dham Prabhu se va a mostrar. Él considera la humildad de la persona. Sometimes it is manifested. Sin embargo, la humildad del Dham algunas veces está manifiesta y otras veces When we cubierta. become very humble and pray to someone, Pero cuando uno es humilde y le ora a alguien, then that person entonces esa persona quality of being very hard. No, again? To whom you're praying? Which person is Catholic? Down. I'll give an example. les voy a dar un The ejemplo. baby of the deer. Un bebé Maybe venado. you've seen the baby deer coming near. Quizás alguna vez hayan visto un bebé venado. Generally, the lion eats the deer. Generalmente, ¿qué hacen los leones? Comerse los venados. Even this violent animal, lion, gives up his violence. Sin embargo, un animal violento como los leones, Even algunas veces ellos también abandonan su violencia gives affection to the baby deer. The y le dan lions. afecto a los venados bebés. Have you seen this? ¿Han visto alguna vez eso? I've seen it in the internet. You can Yo lo he also visto en internet. see it in the internet. Yo lo vi en internet. So, baby deer next to the lion. Yo lo he visto The una lion vez. took the baby deer with Un león una his vez mouth, tomó was just a un taking care of pequeño the baby venado y se lo llevó en su boca para poder cuidarlo. deer. Generally, the nature of the lion Generalmente, la naturaleza del león es kill la de the deer, but matar a still los also venados. the lion manifests some- Pero aún así, a veces los leones también compassion. manifiestan su compasión. So in this way, De esta manera, nature of the mind is to give la naturaleza de Maya hardships to the jivas to make them es poner en dificultades a las jivas, hacerlas sufrir. Pero si la jiva surrenders to the feet of se rinde Maya, a los the pies Lord, de like, Maya, como una energía del Señor, then entonces Dham Prabhu will give Dham you Prabhu te va a dar su misericordia. like the Dham will stop to be hard El Dham dejará de ser algo tan difícil and will give you mercy. y te va a dar su Gently, misericordia. without offense. Entonces deben cantar los santos nombres sin ofensas. It won't be enough to take the medicine. Did you take the medicine? No basta con solo tomar la medicina, But the directions are given also, like for sino example, que hay if que you drink seguir yogurt, las instrucciones para poder tomar la medicina. No basta con tomarse la medicina como uno quiere tomarla. Hay que seguir las instrucciones de la what you have medicina. to take the medicine and what you have not to take while you take the medicine. So for example, Entonces en las instrucciones se explica las cosas que debes hacer con la medicina y las que no debes hacer con la medicina. Por ejemplo, un doctor ayurvédico te puede dar una medicina y te dice no debes mezclarla con yogurt. how can your cough be removed? It's written. You cannot Entonces, si tú no tomas la medicina apropiadamente, sin yogurt, ¿cómo tu resfriado, por ejemplo, se va a ir? sweet and sour you should not eat while in that treatment. Entonces, durante el tratamiento, el médico te dice también, no debes comer nada dulce o agrio o amargo. Pero si tú no sigues las instrucciones, ¿cómo se va a mejorar tu enfermedad? So in this way, De esta manera, we must have nishta towards the Dham. uno debe tener nista por el Dham.
The jiva is conditioned. Our senses are also conditioned in material. Los sentidos de las jivas son materiales y están So condicionados. now we are trying to do bhajan. De alguna manera, entonces nosotros intentamos hacer bhajan, But the senses should be positive. Why they are giving trouble again and again? sin embargo los sentidos deben ser o funcionar de manera positiva. Really trying, then everything will be positive. Pero si ustedes intentan, las cosas se van a volver positivas, no hay duda en eso. Por ejemplo, si la jiva no se esfuerza, nunca va a poder obtener un resultado. ¿Cómo va a venir un resultado si no hay un esfuerzo? Pero si ustedes ni siquiera intentan, entonces es imposible obtener un resultado si no hay un esfuerzo. En el ejemplo de Rupa Goswami cometiendo la ofensa, Okay, I'm not talking about the Goswamis. no, But Rupa Goswami is going only showing Lila. Now it will be your offense if you say Rupa Goswami committed the offense. He didn't commit. ok, Rupa Goswami es uno de los Goswamis, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos decir que ellos cometen ofensas. De hecho, es una ofensa si usted dice que Rupa Goswami cometía ofensas. Eso es solamente un lila. Es una enseñanza que Rupa Goswami da a las otras personas. Rupa Goswami did not commit offense. Rupa Goswami no cometió ofensas a los pies de Kancha Krishnadas. Senta perto dele. Narahari, fala no ouvido dele, não estava em tradução. If you do some offense, Si usted comete alguna ofensa, what will happen to this person? This Rupa Goswami Lila is showing this. What is the consequences of the Lilas? So when we give some example, we give the highest example. ok, ¿cuáles son las consecuencias del lila de Rupa Goswami? Nosotros debemos meditar eso también. Entonces, cuando se da un ejemplo, uno debe dar el ejemplo más elevado que exista. El ejemplo debe ser el ejemplo supremo. Like even a higher Vaishnava can also happen something with him, but it's only. En este caso, ¿cuál es el ejemplo? ¿Por qué se habla también de que es un ejemplo elevado? Porque incluso en este ejemplo, un elevado Vaishnava como Rupa Goswami puede llegar a cometer una ofensa, cosa que no es cierta, pero es un ejemplo y funciona de esa manera. Entonces, cuando se da un ejemplo, se debe dar un ejemplo de la manera más elevada. En este caso, el ejemplo está dado con Rupa Goswami. Sin embargo, eso es un lila para darle una enseñanza a las jivas del mundo. Por ejemplo, las instrucciones del Gita. So you should understand this very well. Deben entender esto muy bien. Deben entender lo que voy a decir. The conceptions of the Shastras are like this. Las concepciones de las shastras son así. All the senses of the conditioned souls. Todos los pecados de las almas condicionadas están hechas con 5 elementos: de tierra, fuego, aire, agua y éter. All the body of the conditioned soul is material. El cuerpo de las jivas, de las almas condicionadas, son materiales. Esos cuerpos son materiales, hechos de 5 So we have all elementos. the bhutas. Like, because bhuta means ghost, Entonces, living entity, and also means Tenemos todos esos bhutas. ¿Por qué? Porque bhuta, por un lado, significa fantasma o entidad viviente, pero también significa elemento, como los 5 elementos. only one bhut, it could go away. Like one ghost, it will go away. But we have 5 bhutas. Entonces, es fácil remover un bhuta o un fantasma. Esto es una broma que está haciendo Gurudev. Es fácil remover un fantasma o un bhuta, pero ustedes están hechos de 5 bhutas o 5 elementos. ¿Por qué? Porque bhuta también significa elemento material: agua, tierra, fuego, aire, éter. Si tuvieran tan solo un bhuta o un fantasma, sería fácilmente, pero ustedes tienen 5 bhutas. So what I want to say is that ¿Qué es lo que quiero decir entonces? if we had only one bhuta, Si tuvieran un solo bhuta o un solo fantasma, él sería muy fácilmente. Pero ¿cuántos bhutas tienen ustedes? 5. Eso es una broma, ¿verdad? Body made of 5 elements. ¿Por qué? Porque bhuta significa elemento y el cuerpo de ustedes está hecho de 5 elementos. So we have 5 elements in our body. Earth, Entonces, ether, air, existen fire, 5 elementos en el cuerpo.
tierra, fuego, aire, agua y éter. So when I say Bhuta, Pancha Mahabhuta, 5 material elements. Pancha Mahabhuta. Of ghosts. Cuando hablamos de Pancha Mahabhuta o los 5 elementos, no es lo mismo que hablar de bhutas fantasmas. One ghost, we could take him out of your body, but we have 5 ghosts or 5 material elements. Cuando uno tiene un solo fantasma en el cuerpo es fácil eliminarlo, pero ustedes tienen 5 bhutas. Our body is made of 5 elements. Los cuerpos materiales están hechos de 5 elementos. Pancha Mahabhuta. Material conception of thinking ourselves as the body, the Atma Buddhi. Because of this, Entonces nosotros tenemos Dehatma Buddhi, concepciones en relación al cuerpo material. we are full of offenses. Y debido a eso es que nos llenamos de ofensas. ¿Qué es Dehatma Buddhi? Bhuta. When you think you're the body and you want to enjoy. Cuando tú piensas que eres el cuerpo y de esa manera intentas disfrutar. Dehatma Buddha. In English they say English conception. Oh, sorry, body the conception. Body the conception. Eso es una concepción material. Yo soy un hombre, soy una mujer, I'm the enjoyer. soy el disfrutador. All these conceptions. Todas esas concepciones. Cuando eso se presenta, Offenses come also. las ofensas también se We presentan. start to perform sinful activities. Y comenzamos a realizar actividades pecaminosas. That's why first of all we should give attention to the offenses. Entonces, primero que todo, debemos prestar atención a las ofensas, a no cometer ofensas. So we should be very humble while Debemos ser doing muy humildes entonces mientras estamos en el Dham Parikrama. He took Jiva Goswami for the Dham Parikrama. Nityananda Prabhu tomó a Jiva Goswami para realizarle el Dham In his Parikrama. book, Dham Mahatma, En ese libro, Navadvip Dham Mahatmya, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, he verified in his book how Srila Bhaktivinoda Thakur Prabhu took Jiva Goswami to explica Dham Parikrama. cómo Nityananda Prabhu tomó a Jiva Goswami a realizar el Dham Parikrama. Nityananda Prabhu es la encarnación del Dham, él es Dham Swarupa. Nityananda Baladev is the embodiment of the Dham. Nityananda Baladev, él es la encarnación del Dham. Baladev Tattva. ¿Quién es Baladev Tattva? Baladev is called the presiding deity of Sandhini Shakti. Baladev es llamado la deidad que preside a Sandhini Shakti. Él es Baladev. So, because of the Sandhini Shakti, the Entonces, Dham manifests. debido a Sandhini Shakti es que el Dham se manifiesta. Baladev Prabhu. Ese es Dham Prabhu, Baladev Prabhu, Nityananda Prabhu. He himself glorified the Dham. Él mismo está glorificando el In Dham. this world. To whom he showed these glories? To Entonces, Jiva Goswami Pad. Él está mostrando las glorias del Dham. ¿A quién? A Jiva Goswami. For example, Por ejemplo, who is the Shrota and Bhakta of Gita? For example, who is the ¿quién es Shrota y Bhakta en Gita? ¿Quién habla y quién escucha en el Gita? Krishna está hablando y Arjuna está escuchando. Y Arjuna está haciendo preguntas. Y Bhagavan Sri Krishna, answers? él está dando las respuestas. Even though we see, oh, Dhritarashtra asked the question to Sanjay. En el caso también de Dhritarashtra, él hace preguntas a Sanjay. At that moment, Sanjay, by the mercy of Vyasadeva, Y Sanjay, por la misericordia de Vyasadeva, by the mercy of Vyasadeva, por la misericordia de Vyasadeva, Sanjay got a Sanjay vision. So puede what tener is going una on visión in the trascendental. battlefield Por lo of tanto, él Kurukshetra? sabe qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra. Él puede ver eso. And then Dhritarashtra started to speak. Entonces, de esa manera, Where was Dhritarashtra at that time? puede hablar con Sanjay Dhritarashtra. told Dhritarashtra whatever he saw by the mercy of Entonces, Sanjay puede hablarle a Dhritarashtra todo lo que vio gracias a la misericordia de Vyasadeva. narrated everything. Él le está narrando todo lo que está ocurriendo en el campo de batalla de Kurukshetra. 400 or 300 kilometers between Delhi, Hastinapur, and Kurukshetra. But Sanjay was able De hecho, ellos estaban a kilómetros y kilómetros de distancia de Kurukshetra. Sin embargo, Sanjay está viendo todo por la misericordia de Vyasadeva. Sanjay got the transcendental eyes by the mercy of Sanjay tuvo los ojos trascendentales por la misericordia de Vyasadeva. Y con esos ojos divinos es que Sanjay narrated to podía ver todo lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla y se lo narraba a Dhritarashtra. De esa misma manera, I was talking about. ¿de qué estaba hablando? What is the subject? Nityananda, his Dham Swarup. Nityananda Prabhu es Dham Swarup, la encarnación del Dham. He doesn't even need to
tell anything to anyone. Él ni siquiera necesita For example, decirle algo a alguien. Sanjay, by the mercy Por of ejemplo, the Sanjay, gracias a la misericordia de Vyasadeva, es que él puede tener la visión y después describir eso a Dhritarashtra. Pero Nityananda, nobody needs to tell him anything. nadie necesita decirle nada a Nityananda porque él es el Dham. Él conoce las glorias del Dham. So he's done himself. He himself can describe all Entonces, the él es Navadvip mismo y él está describiendo él mismo las glorias de Navadvip Dham a Jiva Goswami. Do you understand? ¿Entienden? The guru should be good. Por lo tanto, Guru debe ser como Dios. You get a bona fide guru. Si ustedes obtienen un Guru Don't get a fidedigno, bona fide disciple, then pero no son un discípulo fidedigno, like it won't be able to be good, right? It won't work out. eso no va a funcionar, esa relación no va a Bona funcionar. fide, the guru is not bona fide. Also, it won't work out. Pero si el discípulo es fidedigno y el Guru no es fidedigno, eso tampoco va a funcionar. Ambos deben ser entonces fidedignos, el Guru y el discípulo. Like the teacher should be high class. El profesor debe ser muy elevado Also should be. y los estudiantes también deben ser elevados. No, the student also should be high class. Los estudiantes también deben ser muy cualificados, de alta clase. Otherwise, the students will not be able to understand. De lo contrario, los estudiantes no van a ser capaces de entender las palabras del Guru Of the teacher. o del profesor. So, both the speakers, Entonces, Bhakta and the Shrota tantos should be Bhokta como Shrota, el orador como el escuchante, deben ser fidedignos. They already understand everything. But those who don't have knowledge of Rasa Madhurya, ¿Vamos a retroceder un poquitito? otherwise the students will not be able to understand the words of the. Si un estudiante no es fidedigno, no va a ser capaz de entender las palabras del maestro o del Guru. Entonces, tanto Shrota como Bhota, aquella persona que habla y la que escucha, deben ser fidedignos. So, both the speakers, Bhakta and the Shrota, the listener, should be very special. Those who are sick, they know Rasa Madhurya. If you speak something to them, they already understand everything. But those who don't have knowledge of Rasa Madhurya, Aquellos que no tienen conocimiento de Rasa Madhurya, times the person does not understand anything. That's tú le why puedes Gurudev narrar las says, cosas 1000 veces y aún así no van a entender. Por ese just motivo, like playing Srila the Gurudev flute in front decía, of the buffalo. The buffalo will continue showing the grass. vamos a ir atrás un poquitito. Times the person does not understand anything. That's why Gurudev used to say, it's just like playing the flute in front of the buffalo. The buffalo will continue showing the grass. Tú puedes poner una fruta delante de un búfalo que va caminando, pero aún así el búfalo la va a ignorar y va a seguir buscando pasto. No benefit. No va a obtener ese beneficio. Srimad Bhagavatam. First canto explains. En el primer canto del Bhagavatam se explica: So in front of the disciple who is Snigdha, pure character, clean heart, the Guru, in front of this kind of disciple, Guru will tell everything which is in his own heart. Guru will reveal his heart. el Guru le va a decir todo lo que tiene en su corazón a aquel discípulo que es snigdha, que es fidedigno, que es puro. In front of the disciple who is Snigdha, Frente a aquel discípulo que es clean snigdha, heart, and without duplicity and hypocrisy. aquella persona que tiene un corazón puro, sin duplicidad ni hipocresía. So, you know, in the centennial celebration of Vamana Vamana Maharaj Gurudeva in Devananda Gauriya Math, En la Devananda Gauriya Math, cuando estuvimos celebrando el centenario de Srila Gurudev Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, so everybody was given a topic to speak about. todo el mundo se le entregó a un tópico de lo que debía hablar. A todo el mundo se le dio un tema. This was the subject. Everybody speaks the symptoms of a bona fide guru. Todo el mundo habló acerca de los síntomas del Guru fidedigno. Pero ¿quién habla acerca de los síntomas del discípulo fidedigno? There should be also some. Eso también debería hablarse. If you're a bona fide disciple, then it will be able to work out. But otherwise, you're just like, okay. Si tú eres un discípulo fidedigno, vas a ser capaz de alcanzar a Dios. For example, God created the iron. Por ejemplo, Dios crea el hierro. So, Y el hombre, el ser humano, manifiesta el acero. Dios crea el hierro y el ser humano manifiesta el acero.
So man created iron. Sorry, God created iron. Dios crea el hierro y el ser humano manifiesta el acero. Made the steel out of the iron, beating Gracias the iron al hierro. and process inside the iron, and from the iron, A partir del hierro, el ser humano crea el acero. What does that mean? ¿Qué significa esto? We are conditioned souls. Yes. Somos almas condicionadas, sí. Now the heart of the conditioned soul is not clean. Y el corazón de las almas condicionadas no es puro. Entonces, ¿qué está haciendo el gurú? Está golpeando, martillando la jiva. Peeling. So beating and peeling. Beating and peeling. Peeling the skin and beating. Like, Está también pelándolo como si fuera una fruta. The duty of Baladeva Prabhu, the guru. Ese es el deber del gurú. That's why Por ese motivo, Baladeva has the Baladev plow and the mace. tiene un arado y una masa en sus manos. With the plow, Con el arado, he's dragging the jivas towards him because él está arrastrando a las jivas, porque las jivas quieren salir huyendo. So with his plow, he's dragging them Entonces, toward him. con su arado está arrastrando a las jivas. Y con la masa, Gathered his mace muscle. He's Baladev Prabhu está golpeando. So if you're not beating up, then it won't work out also. Si tú no eres golpeado, no vas a despertar nunca. We found sannyas. Oh, which sannyas? Una vez estábamos predicando From Devananda Gaudiya Mata, there's one person called Sannyas Maharaj. en la Devananda Gaudiya Math había una persona llamada Sannyasi Maharaj. You know how many people in the bus were crowded? He had a danda, you know, the sannyas danda in his hand. Él tenía una danda en su mano, como las dandas de los sannyasis. And then what happened? Entonces, ¿qué ocurrió? There was one person who Había una persona, was very like learned and scholar. que era una persona muy erudita, muy estudiosa, Then the educada. person I think in the bus asked Maharaj. Entonces, esa persona le preguntó a Maharaj, Maharaj, Sannyasi, usted es un sadhu, un sannyasi. why you walk with a stick? ¿Por qué camina con una vara? I've heard that in Vrindavan, Krishna, Yo he escuchado que en Brindavan, he went for cow grazing. Krishna sale a pastorear a las vacas A stick y él suele llevar una vara con él to control the para controlar a las cows vacas. and animals. So you are here in the train, in the market, in the bus. Entonces, Why usted are you anda en el walking tren, en with el a stick? bus, en el mercado, anda siempre con esa danda, con esa vara. But this man didn't understand it was a danda, like Upsinasi just said it's a stick. Maharaj answered, look, Es una vara. Entonces, Maharaj, por favor, this respóndame. stick is for same use as Krishna. Krishna's Usted like, usa esa vara para el Krishna used mismo the stick to motivo, control the cow. por el mismo motivo que lo hace Krishna. Krishna controla las vacas con esa vara, cuando sale a pastorearlas. Everybody's animal here. Y todas esas personas que están aquí son unos All of animales. you are Todos ustedes son animals. animales, dijo. That's why, Por ese motivo, just to threaten you, I use the stick. el sannyasi responde entonces a la pregunta de la persona y le dice, todos ustedes que están aquí son animales, por ese motivo yo ando con esta vara. Isn't it? ¿No es Go así? to Vrindavan. Si yo fuera a So many Brindavan, monkeys. habría muchos But you monos. have a stick in your hands. Pero The como monkey tengo will una not vara en la mano, los monos no me That's why molestan. in the morning, Por ese motivo, when you temprano go en la out of mañana, Sanatan, cuando salimos del Rupa Sanatan, siempre andamos con una vara en la the monkey mano. will not do anything against you. Para que así When los you monos are no nos hagan nada. holding anything, the monkey will surely Pero si no tienen una vara, attack you. los monos con seguridad los van a atacar. So in the same way Maharaj told that person, Entonces ese Maharaj, ese sannyasi le dijo a la you're persona, asking why do I carry a stick? me está preguntando por qué ando con una vara To beat others. para golpear a los otros. 10 slaps, pa, pa. 10 cachetadas. Y así la persona se va a corregir. Like he told, God created iron. Dios creó el hierro entonces. But if you beat the iron, Pero si usted machaca, martillea el hierro y lo pone al a fuego, lot of times, then from the iron you can make the del steel. hierro usted puede crear acero. And the steel is a very beautiful. The Y steel ese iron acero so much. brilla muy If hermosamente. you have some iron, Si usted tiene hierro, do you have anything of iron in your house? ¿tienen alguna cosa de hierro en las casas?
No. No, you don't have even the pots you cook. It's not of iron, it's of steel. No, esas cosas que ustedes con las cuales cocinan no son de hierro, son de acero. Muy pocas personas tienen hierro en sus casas. La gran mayoría de las personas pueden tener acero. El acero es muy hermoso, brilla, ustedes pueden limpiarlo, es más ligero que el hierro también. ¿No es así? El acero es mucho más hermoso que el hierro. Pero ¿cómo hacer acero? Golpeando el hierro, poniéndolo al fuego. Ustedes primero lo ponen al fuego y después lo comienzan a golpear, golpear. Y así se crea el acero. ¿Qué significa esto? Las almas condicionadas, para poder llevarlas a Dios, esa es la manera de hacerlo. Esa es una pregunta muy hermosa la que usted hizo. Las jivas, en la etapa condicionada, ¿cómo van a poder hacer vayan con los sentidos materiales? Entonces en el Bhakti Rasamrita Sindhu se dice: los nombres, las cualidades de Krishna, todos son trascendentales, son divinos. Pero los sentidos de las almas condicionadas son materiales. Y lo espiritual no toca lo material. Y lo material no puede tocar tampoco lo espiritual. Entonces, los nombres, cualidades de Dios, todas esas cosas son aprácritas, son trascendentales. Sin embargo, nuestros sentidos, ¿cómo el santo nombre puede llegar a entrar por nuestros oídos si nuestros oídos son materiales? ¿Son materiales o no? Y los nombres de Dios son aprácritas, son trascendentales. Si no entienden, intenten entenderlo. Pero si ya lo entendieron, muy bien. Para que mañana no pregunten lo mismo. Con nuestros sentidos materiales, no podemos aceptar los santos nombres, las cualidades de Krishna. ¿Por qué? Porque son trascendentales. Pero en el mismo verso se explica, en la segunda parte, si ustedes tienen la tendencia a servir y con su lengua cantan los santos nombres, glorifican a Krishna, entonces Nama Prabhu, Krishna mismo, se va a manifestar en sus lenguas. Por eso deben cantar los santos nombres siempre. So now you're chanting with your all our senses become aprakrita but Entonces, todos nuestros sentidos se van a espiritualizar. But means as like. Como si fueran. La expresión es comparando. Entonces, es como si fueran espirituales. Y entonces, cuando sus sentidos se hayan espiritualizado o sean como espirituales, entonces ahí los santos nombres van a bailar en sus lenguas, como Rupa Goswami lo explica en ese verso. Todas las dulzuras del santo nombre van a aparecer en sus lenguas. Ahora ustedes cantan los santos nombres y pareciera como un canto seco, árido. Es como una caña de azúcar, pero que ya fue masticada. Es una caña de azúcar que ya fue masticada, a la cual ya se le sacó el jugo. Los santos nombres son así para ustedes. O como una semilla de tamarindo también. ¿Conocen las semillas de tamarindo? Son muy negras y delgadas, muy pequeñas. Entonces muchas personas siempre están diciendo: yo canto los santos nombres, pero no siento nada, no hay ningún progreso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el motivo? Si ustedes comen y aún así se sienten débiles, sin fuerza,
algo raro está pasando. No se están alimentando bien entonces. O quizás la comida que ustedes están comiendo no está siendo digerida bien. No se mantiene bien en su cuerpo. Entonces, ustedes deben, por ejemplo, ustedes pueden estar llenando un tanque con agua, pero le echan agua y aún así el tanque no se llena. ¿Qué pueden pensar? Entonces que el tanque o el recipiente tiene un hoyo. Por ese motivo nunca se llena ese tanque o ese pote de agua. Entonces deben prestarle atención nuevamente a las ofensas. Deben cantar los santos nombres sin ofensas. Todas las concepciones nos enseñan eso, ¿entienden? Entonces, vamos a ir ¿a dónde ahora? Es Shodhan. Isha Adan. Ishota. Isha, ¿qué significa? Isha significa Krishna. Isha también significa Srimati Radhika. Hay dos significados ahí. Ishodan o Ishadan, el lugar de Krishna o el de Srimati Radhika. Ese lugar es muy hermoso y puro. En la época de Mahaprabhu, ese lugar quedaba a las orillas del Ganges. Era muy hermoso, estaba lleno de flores también. And many kinds of animals, birds, Había muchos animales también. singing, chirping. Habían pájaros It's like the cantando. seasons were there. Es como si las 6 estaciones estuvieran todas juntas ahí en un solo lugar. The 6 seasons were directly manifested there. Las 6 temporadas o las 6 estaciones estaban manifiestas directamente ahí. The cock was dancing. Los pájaros cucú estaban cantando, los pavos reales bailaban. Flowers were also blossoms. Las flores estaban todas florecidas. Flowers in the air. Y el aire se llenaba de la fragancia de las flores. In the lila of Mahaprabhu, En el lila de Mahaprabhu, so Mahaprabhu used to put flowers there. Mahaprabhu solía poner flores ahí. That is very beautiful. Todo eso es muy hermoso. And also nearby is the house of Nandanacharya. Cerca de ahí estaba el lugar de Yadunandanacharya. Nityananda Prabhu, he was going everywhere. Nityananda Prabhu estaba yendo a todas partes. In Braj. Nityananda Prabhu, he felt the mood of Baladeva in his heart. Nityananda Prabhu tenía el humor de Baladeva en su corazón. And he was Entonces él thinking about his pensaba Baladeva. en su Krishna. Nityananda Prabhu was in the mood of Baladeva. Nityananda Prabhu estaba en el humor de Baladeva Wow, on his y estaba shoulder. acarreando un arado en sus hombros. He was going from temple to temple and asking. Él estaba pasando de templo en templo diciendo, ¿dónde está Kaneya? He was Baladeva. And asking everyone about Kaneya. El humor de Baladev preguntaba a todo el mundo por Kaneya. ¿Dónde está Kaneya? ¿Dónde está Krishna? Decía. And asked the pujaris. Él llegaba a un templo y le preguntaba a los This pujaris, is a crazy man. ¿dónde está Kaneya? Y los pujaris pensaban, este es un hombre loco. Asking about Krishna. ¿Por qué? Nityananda Prabhu les preguntaba por Krishna. Nityananda left. Then there was an aerial voice. Entonces Nityananda Prabhu partió del lugar y se escuchó una voz en el aire. Kanai, your Krishna now. Kanai, tu He is Krishna, Navadvipa now. él ahora está en Navadvip Dham. Él apareció en la forma de Nimai. Todo esto ocurrió cuando Nityananda Prabhu estaba en Vraj, en Vrindavan. The Balaya of Vraj means the Baladeva. Entonces, Now he became Nitai. el Balaya de Vraja, o sea, Baladev, ahora iba a partir. And Kanai means Krishna came in the form. Kanai. Entonces, ¿qué significa? Kanai significa Krishna. Kanai became Nimai. Balaya Y became Nitai. Kanai vino en la forma de Nimai. Y Baladev viene en la forma de Nitai. Holo.
So the Balai of Vraj became Nitai. Entonces, el Balai de Braja se vuelve Nitai y el Kanai de Braja se vuelve Nimai. और उस समय से सुन करके नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु में भाव में आते So Nityananda absorbed in the mood of Baladeva. Entonces, Nityananda Prabhu estaba absorto en el humor de Baladeva. Y él llegó a Navadvip así. Krishna is now in the form of Nimai, now Y they- Krishna ahora estaba en la forma de Nimai, en Navadvip. Entonces, Nityananda, ¿qué hizo? Empezó a decir en voz alta, Nimai, Nimai, Nimai. Llegó así a Navadvip. और ठीक उसी दिन Then on that day only, Entonces, Chaitanya Mahaprabhu ese called día, his students and he told, Chaitanya Mahaprabhu dijo, today मेरे स्वप्न में एक दिन hoy I had a dream in which a divine Mahapurush tuve came in my un dream. sueño y un Mahapurush muy divino se presentó en mi The sueño. Mahapurush, this divine personality, was sitting on Y a ese golden Mahapurush chariot, estaba sentado en una carroza dorada y es una personalidad divina. tall, Es muy alto esa persona. and his body was so Y de su cuerpo glowing, emana una gran refulgencia. effulgent, radiant. His body was so Su radiant, cuerpo era muy radiante, glowing so much. brillaba muy fuertemente. और ठीक Esa personalidad se presentó सामने हनुमान के सामने en mi And sueño. his golden chariot stopped in front of my house, and he was pointing Y esa out. carroza dorada se detuvo en mi casa y preguntó a la persona, ¿esta es la casa de Nimai? 2-3 times yes, and then Él dijo eso 3 veces he disappeared. y luego él desapareció de mi sueño. Esa personalidad divina desapareció. Ese Mahapurush. He was in जाओ तुम लोग उसके someone's house. Please, you go and find him. महाप्रभु अपने स्वप्न Entonces, si ese Mahapurush se presenta en la casa de alguien, ustedes deben ir a buscarlo. Por favor, vayan a buscarlo. All his students. Entonces Mahaprabhu le dijo eso a sus estudiantes. Early in the morning, everybody was searching. Entonces, temprano en la mañana, ese día, todo el mundo comenzó a buscar por todas partes. Where is this ¿Dónde está ese Mahapurush? beautiful divine personality? Esa hermosa personalidad divina Which came in the dream of Mahaprabhu. que se presentó en el sueño de Mahaprabhu. Entonces todos los estudiantes de Mahaprabhu estaban buscando, y así llegó el mediodía y nadie pudo encontrarlo. Entonces ellos regresaron y le dijeron a Mahaprabhu, Prabhu, आपने जो बताया था You told that description Tú dijiste of Mahapurush, divine personality. que un Mahapurush, una personalidad divina, iba a I llegar, didn't find this person. pero no pudimos encontrar a esa persona. Entonces Mahaprabhu Four devotees, le dijo a sus and devotos, then Mahaprabhu came in the house of Nandana Acharya. los tomó y los llevó a la casa de Exactly on that time. Yadunandana Acharya. He was thinking. And then Mahaprabhu came in the house of Nandana Acharya. Nandana Acharya. Ellos llegaron a la casa de Nandana Acharya. Nityananda Prabhu, he was thinking. गौर सुंदर मेरा Gaur Sundar, he's my life and soul. Entonces Nityananda Prabhu estaba ahí y dijo, Gaura Sundar es mi vida y alma, es el tesoro de mi corazón. Gaura Sundar, he will recognize me. Entonces Gaura Sundar me va a reconocer Not con seguridad. He Entonces Nityananda Prabhu, hid himself in the house of él se escondió en la casa de Nandana Acharya. जब महाप्रभु आए when Mahaprabhu came. Entonces cuando Mahaprabhu llegó, आंख बंद करके Nityananda was sitting with his eyes shut. Nityananda estaba sentado en un lugar escondido. Do you understand? Dhyana mudra, like in the meditation pose. Él estaba en una posición de meditación, Dhyana Mudra. Nityananda was sitting. Y Nityananda Prabhu estaba sentado ahí meditando. Y Gaura Sundar, él llegó All the devotees y tomó a todos los devotos to the house of Nandana y los llevó a la casa de Nandana Acharya. and sat directly. Y se sentó directamente enfrente de donde estaba Nityananda en meditación. सामने में ध्यान होकर ध्यान मुद्रा में बैठे फिर उसने कहा नित्यानंद Mahaprabhu sat in front of Nityananda. Mahaprabhu se sentó enfrente de Nityananda. Nityananda was looking at. Y Mahaprabhu estaba mirando a Nityananda y Nityananda estaba mirando a They Mahaprabhu. embraced each other. Entonces ellos se abrazaron. फिर आगे की कथा जो है Then later they will महाप्रभु continue. Then Mahaprabhu Posteriormente el lila continúa con took Mahaprabhu, Nityananda que toma a and Nityananda kept him in his own house. y lo lleva a su propia casa. और नित्यानंद प्रभु उस समय Nityananda at that time En ese momento Nityananda Prabhu, इस रूप में generalmente él तो भाव में डूबे रहते he was absorbed in the estaba absorto en su humor trascendental. कभी कपड़ा ठीक से पहनने से sometimes he could not properly wear the clothes. Algunas veces ni siquiera se podía vestir apropiadamente. महाप्रभु ने A veces ni siquiera era capaz de vestirse bien. I Mahaprabhu le dijo, Nitai, have a young woman in my house, young wife. hay una mujer muy hermosa y joven en mi casa, es mi esposa. मेरे वृद्धा माँ भी है My mother is so old. मेरे घर में Y mi madre ya es anciana, es mayor.
a servant in my house, Ishan Thakur. Y también tengo un sirviente en mi casa, Ishan Thakur. So many people come and go from my house. Hay muchas personas aquí en mi casa. If you stay like this, not properly dressed in my house, it's not good. Pero no es bueno que tú estés aquí en mi casa mal vestido o vestido a medias. Eso no es bueno. Would dress Nityananda Prabhu. Entonces le dijo, por favor, Nityananda Prabhu, anda a vestirte bien. Just like a boy. Nityananda Prabhu era como un niño. Just like a boy who has such a simple nature. Él tenía una naturaleza muy sencilla, Sometimes like como la de un niño. crying. Algunas veces lloraba, otras veces reía, como la naturaleza de los bebés. Sometimes they cry, sometimes they laugh. A los bebés a veces lloran o ríen. La naturaleza de Nityananda Prabhu era así. To teach the jivas, Pero Mahaprabhu, para darle una enseñanza a las chivas, él dijo, Nityananda, you should stay in the house of Srivastava. si te quedas en la casa de Srivas The Thakur, wife of Srivas, ahí va a estar la esposa de Srivas Thakur, Malini Devi. Malini Devi. She took care of Nityananda just like of her own baby. Ella cuidaba de Nityananda Prabhu como si fuera su propio bebé. Srivas. Así entonces Nityananda Prabhu partió a la casa de Srivas. And he stayed under the affection of Malini Devi. Y él recibía todo el afecto de Malini Devi. So all these conceptions. Están todas esas concepciones. How is the meeting of Nimai ¿Cómo es el and Nityananda? encuentro de Nimai It's took place y where? Nityananda? In the ¿En house dónde of Nanda. ocurre ese encuentro? En la casa de Nandanacharya. That place that we went first stop today. Ese fue el primer lugar a donde fuimos hoy día. Nosotros nos detuvimos ahí en ese lugar. That place is so beautiful. Ese lugar es muy hermoso. Was so beautiful. En la época de And also Mahaprabhu, ese nearby. lugar era muy hermoso. Oh, that means so many flowers were also there. Había muchas flores ahí. Udan means garden. So Udan means garden. So Ishodhan, the garden of Krishna. Ishodhan significa entonces el jardín de Krishna o de Srimati Radhika. Ese fue el primer lugar en donde paramos hoy día en el Parikram. Then we went to Srivasangan, the house of Estuvimos también en Srivastava, Srivasanga, en la casa de Srivas Thakur, where Chaitanya Mahaprabhu donde Chaitanya Mahaprabhu todos los días iba a hacer Nama Sankirtan con los devotos. performed the Ras Lila Nama Sankirtan. Él hacía el Rasa Lila Nama Sankirtan con sus devotos. We had a darshan there. Nosotros tuvimos el darshan de ese lugar. Also Dvaitacharya is also there. He used to do bhajan there. Advaita Acharya solía hacer su vayan ahí también. Gaura Gadadhar. Also the temple of Gaura Gadadhar is also Pasamos por el templo de Gaura there. Gadadhar. Beautiful, divine transcendental place. Es un lugar muy hermoso, divino, trascendental. Especially we've been to the Srivas Angam. Y especialmente nosotros fuimos hoy día a Srivasanga. So dear to Mahaprabhu. Ese lugar era muy querido para Mahaprabhu, la casa de Srivas Thakur. Courtyard of Srivasanga. Srivasanga, la casa de Srivas Thakur. Especially on the day of Ekadashi. Especialmente Nama Sankirtan en el día de Srivastava. Kadasi, Chaitanya Mahaprabhu hacía Nama Sankirtan en la casa de Srivas Thakur. We used to do Nama Sankirtan in the house of Srivastava. No, we're singing the Ekadasi Kirtan. En el Ekadasi Kirtan, Hari Vasar Titi. Hari Vasar Titi, The day of Ekadasi is the day of Krishna. el día de Kadasi, se explica en ese Kirtan que el día de Kadasi es el día de Krishna. We used to go to the house of Entonces Srivastava. Mahaprabhu en Ekadasi solía ir a la casa de Srivas Thakur y cantar los santos nombres. If you say why Mahaprabhu wouldn't sing in his own house, Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿por qué Mahaprabhu no cantaba en su propia casa? ¿Por qué tenía que ir a la casa de Srivas Thakur a bailar y cantar? ¿Por qué no lo hacía en su propia casa? you could do it in his own house. Why not? Él lo podía hacer en su propia casa. ¿Por qué no lo hacía ahí? This question. Ustedes pueden preguntarse eso. Maharaj, please tell me. Why Maharaj, Mahaprabhu didn't do por kirtan in his favor, own house? dígame, ¿por qué Mahaprabhu no hacía Kirtan en su propia casa? Y en vez de eso, iba a la casa de Srivas Thakur y hacía Kirtan ahí. You tell me the answer. Must be Yo les voy a decir la respuesta. Debe haber una respuesta, ¿verdad? Debe haber un motivo.
No, what is the question? Ok, ¿cuál es la pregunta? शिवाजी के घर में आकर के नाम संकीर्तन Mahaprabhu was doing Nam Sankirtan. Mahaprabhu hacía Nama Sankirtan en la casa de Srivas Thakur. The question is, Entonces, ¿cuál es la pregunta? why Mahaprabhu ¿Por qué Mahaprabhu in hacía his own house? eso en la casa de Srivas Thakur y no lo hacía en su propia casa? घर छोटा थोड़ी था इतना विशाल His house is very big. Su casa era muy grande, Place. era un lugar divino. He could do Nam Sankirtan in his Él own podía house. hacer Nama Sankirtan en su propia casa. The devotees could go there. हम यहीं पर Los devotos podían ir ahí. लेकिन हमें आपके सामने जाने की जरूरत है हो सकता है आपके साथ छोटा हो Maybe your house is small, right? So why do I need to go to your house? चलो बड़ा भी Quizás la casa de ustedes es muy Maybe pequeña it's big, तात्पर्य है but the meaning is, o también es grande. ¿Cuál es el significado de todo esto? शिवाजी के अंदर में जाकर के क्यों नाम why Mahaprabhu? ¿Por qué Mahaprabhu solía ir a la casa de Srivas Thakur a hacer Nama Sankirtan? ¿Por qué no lo hacía en su propia casa? Devotee told me. He wants to establish the glory of the devotees. अपने घर में जाकर बैठ Hay un devoto que dice, él quería ver las glorias de los devotos. The glories of the devotees. Bueno, si tú cantas los santos nombres en tu propia casa, ¿no puedes establecer las glorias de los devotos? Dice Gurudev. अरे वो शिवाजी Já ouvindo? Do carregador. Carregador e o negócio. Transmissor. É. Vai funcionar. Só tem um carregador. Why did Mahaprabhu do Sankirtan in the house of ¿Por qué Srivas? Mahaprabhu hacía Kirtan en la casa de Srivas Thakur y no en su propia casa? It must be a reason. Debe haber un motivo, ¿verdad? You can search and Ustedes- analyze, and your heart will be astonished. Ustedes Consider pueden and your heart buscarlo, will be astonished. analizarlo y el corazón de ustedes va a quedar asombrado. Nine symptoms. Oh, what time Gurudeva said. So think about it tomorrow. I'll tell you. Okay. Piénsenlo y mañana les voy a decir. Tomorrow we'll discuss it. Mañana vamos a hablar acerca de eso. हम चलते शिवाजी के अंदर या आगे चलते हैं कहाँ गए थे हाँ? After going to Shiva Sangam, right? आज After going to Shiva Sangam, we went to the Luego de Sriva Sangan, fuimos a of Shri Bhatsana Prabhupada. Also, we heard also about the place where Mahaprabhu manifested. Fuimos al lugar donde Mahaprabhu manifestó. Then we continued. हमारी The मंदिर place of the Samadhi of Prabhupada. Bueno, fuimos también al lugar del Samadhi de Prabhupada. Tomamos darshan ahí. Luego continuamos Param Guru Maharaj, a donde estaba Param Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. Él solía sentarse abajo de un árbol de yaka ahí. Hay un lugar muy hermoso con el árbol de yaka donde él solía sentarse. The Chankari Samadhi. Who went to the Samadhi of Kaji? Today? También fuimos al Samadhi Chankachi. Samadhi of ¿Quién fue ese Samadhi? Fuimos a tomar darshan de ese Samadhi, del Samadhi Chankachi. Big tree. Then Hari Hari. Vanchakalpatarubhyasya kripasindhu vyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Por favor, disculpen cualquier error o cualquier ofensa cometida a lo largo de la transmisión. Srila Gurudeva ki jai. Tara.